Saludos hermanas y hermanos en Cristo y María, bienvenidos a Avanzando contra Viento y Marea. Este que les habla es Héctor Reyes Baerga y como en todos los programas me acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo se encuentra, reverendo diácono? Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Bienvenido una vez más a nuestro programa Avanzando contra Viento y Marea, que miren, no se detiene, seguimos hacia adelante. Y hoy tenemos la grata visita de Teresita Guzmán, una hermanita nuestra de la parroquia San Felipe Apóstol. ¿Cómo estás, Teresita? Muy bien, gracias a Dios, y espero que ustedes también estén bien. Y los que nos estarán viendo por YouTube, pues que estén muy bien con la bendición del Señor. Así es. Y entonces, les recordamos que hoy vamos a estar haciendo la tercera reflexión que la va a estar realizando Teresita y el título de ella es Oro, Incienso y Mirra, lo mejor de cada casa. Y Teresita, todo tuyo. Bueno, pues muy buenas noches nuevamente, hermanos, que la bendición de Dios esté con cada uno de nosotros y en nuestros hogares. Y me tocó esta reflexión tan hermosa, oro, incienso y mirra, lo mejor de cada casa. Fíjate que me llamó mucho la atención porque tiene el concepto de casa, tiene el concepto del hogar. Y eso fue lo que me agradó muchísimo de esta reflexión. Entonces voy a hacer una comparación paralela entre el Belén de hace 2020 años atrás y nuestro Belén de ahora actual, el del 2020. Y empecemos imaginándonos ese Belén, esa noche fría, esa noche estrellada, ese olor fuerte, ¿verdad? En ese pesebre, ese olor fuerte que había con los animales. Y fíjate que no fue en un palacio, sino en un pesebre donde nuestro Señor y nuestro Padre quiso que nuestro Señor Jesús naciera. Así que fue allí donde los magos de Oriente, guiados por la estrella, fueron a adorar al Rey que había nacido. Ese Rey que es nuestro Señor Jesús. ¿Y para qué fueron ellos allí a tierras de Judá? ¿Para qué fueron los reyes? Pues mira, a mi entender fueron ellos a adorar al Rey de Reyes, a adorar mostrando sus respetos al niño Dios, ese Rey que ha nacido. Y fíjate, ellos fueron también como en comitiva, por lo tanto llevaban esa representación política y jurídica de autoridad en la sociedad humana para reconocer al Rey que había nacido. O sea, que la presencia de los magos tiene una presencia de esa autoridad de un rey reconociendo a otro rey. Cada uno en ellos individualmente reconocen esa divinidad y esa adoración en Jesús, ¿ok? Así que no era cualquier cosa, era algo grande, aunque fuera en un pesebre, no fue en un palacio, con todas las, vamos a decir, las seguridades que conlleva un palacio, pero era allí donde iba a nacer el Rey de Reyes. Tanto fue así, ¿verdad?, que según nos expresa la Biblia latinoamericana, que cuando ellos fueron a donde Herodes se alborotó y toda Judá se alborotó. O sea, que en ese alboroto ellos sintieron, especialmente Herodes sintió miedo. ¿Miedo de qué? Pues de que le fueran a quitar su poder. ¿Cómo que es eso? Otro rey ha nacido si yo soy el rey de Judá. Así que ellos fueron a donde Herodes, que era el rey de Judá. Por lo tanto, ahí se ve la presencia también jurídica de que ellos
ellos eran reyes. No hay por qué tener duda. Y un rey recibe al otro rey. Así que entonces, también la comarca de Judá sintió ese alboroto, sintió ese miedo y esa desesperación porque había de nacer este rey. Así que se reconoce en la presencia de Jesús, en ese nacimiento, el poder y la autoridad que tiene el niño Dios. Así que... Esa es bien interesante, Teresita, que como los magos regresan al punto de inicio del pueblo de Israel. Regresar a Belén significaba, ¿verdad? Era la ciudad de David, donde David nació, pero era como un regresar, como empezar de nuevo. En ese, ¿verdad? Todos nosotros regresar nuevamente a la casa del Padre. Y por eso es que es tan extraordinario este caminar de los Santos Reyes, porque es una peregrinación. Ellos van en una gran peregrinación para estar allí, para estar donde realmente tienen que estar. Yo a veces me pregunto, Teresita, si ahora mismo nosotros hoy pudiéramos, con tantos ruidos y tantas cosas que estamos constantemente viviendo, si realmente pudiéramos nosotros diferenciar, como diferenciaron ellos, algo extraordinario, ¿verdad? Esa estrella, si nosotros realmente tuviéramos esa capacidad de hacerlo. Sí, esa capacidad de reconocer las cosas maravillosas que están pasando y que en aquel momento pasó, y ellos sí lo pudieron reconocer, lo pudieron entender y lo pudieron estudiar, porque entiendo yo que ellos tenían que tener un diseño de mapa, ¿ok? Tenían que tener ese diseño de mapa para poder ellos llegar y adentrarse a tierra de Judá. Bueno, y entonces, ¿para qué fueron los magos a tierra de Judá? Pues fueron a adorar. Fueron a adorar y a mostrar sus respetos, a mostrar esa pleitesía a ese rey niño que había nacido, que era el niño Dios. ¿Por qué cada uno de los reyes magos carga un obsequio? Cada uno de ellos, fíjate, esa palabra de cargar, o sea, ellos sienten el peso. Cada uno de ellos siente ese peso de ese regalo, lo cargan y lo ofrecen al niño. En mi opinión es porque iban a reconocer al rey. Y entonces ellos iban también por segundo en agradecimiento. Llevaban un regalo porque tú me estás dejando entrar a tu palacio. Tú me estás dejando entrar a tu casa, tu hogar. Y ellos llevaron ese regalo, uno por reconocimiento, segundo entiendo yo que por agradecimiento. Agradecer. Y tenemos que agradecer hoy día, tenemos que agradecer todo lo que tenemos. En especial, por ejemplo, en esta pandemia, tenemos que agradecer porque siempre de cada cosa negativa se saca algo positivo. Así que ellos agradecen, llevan ese regalo, lo cargan, quiere decir que tenía un peso. Y es el peso de ese agradecimiento. Y tú me estás dejando entrar a tu casa, aunque sea un pesebre. Pero en ese pesebre es ese gran palacio que escogió Dios para que su hijo naciera. Y en tercero, generosidad. En tercero entiendo yo que esa generosidad de ofrecer lo que tenían. Cada cual damos en la medida de lo que poseemos. Pues ellos tenían riquezas. Pues ellos llevaron riqueza. Yo me imagino, Teresita, Ajá. cómo se sentiría la Virgen como mujer, como madre, como creyente, cuando llegaron esos reyes allí. Como se siente una mamá cuando tiene un niño que llegan
los vecinos o los parientes con regalitos para él. Imagínate esa madre, ese pesebre tan humilde y aquellos magos de Oriente, de tierra lejana, con esos regalos tan sumamente especiales. ¿Cómo se sentiría esa madre? ¿Qué tú crees, Teresita? Wow, primero yo estaría tan asombrada, ¿verdad? Yo teniendo la empatía con la Virgen María, yo me sentiría primero asombrada. Wow, reyes aquí en este pesebre, pero ¿quién les dijo? ¿Quién les dijo que mi hijo iba a nacer aquí específicamente? O sea, ¿cómo ellos llegaron? Esa sería una de mis grandes preguntas como madre. Y segundo, yo estaría sumamente honrada por la presencia política de estos tres reyes que han viajado y han viajado largas distancias para llegar a reconocer a mi hija. Debe haber sido una experiencia desde el punto humano maravilloso, de sorpresa, de wow, no sé cómo explicarlo, pero yo estaría dentro de a lo mejor de ese dolor después de haber parido, ¿verdad? Que esos órganos van llegando a su punto donde se inicia, ¿verdad? Toda esa gestación, pues volver otra vez en lo que se acomoda ese útero da dolor, y también pues en el tiempo de lactancia también da dolor. Pero dentro de todo ese dolor físico está una alegría tan grande que esa alegría te hace olvidar todo lo que a lo mejor tú te sientes como mujer en ese momento. Yo imagino a San José buscando una sillita para que se sentaran y con el susto y estos invitados tan importantes, no hay nada que obsequiarles. Sería bien interesante haber estado allí. Haber estado allí, sí, es un punto de vista, ¿verdad? Extraordinario. Cada cual desde su humildad como ser humano, tratando de obsequiarle a ellos lo mejor de ellos, o sea, obsequiarle a los Reyes Magos lo mejor de mí, como tú dices muy bien, ese hospedarlo, el tenerlo con esa, vamos a decir, comodidad para que ellos estén cómodos. Así que cada uno de ellos, ¿verdad? Cargaban 3 regalos. ¿Y qué 3 regalos? ¿Qué 3 regalos? Son 3 regalos caros y lujosos. No fueron cualquier cosa. Aquí tenemos en la presentación oro. Así que ese oro pues está dando ese pie, vamos a decir, de lo que va a pasar en la vida luego de Jesús. Porque ese oro, entiendo yo, que es el poder que tiene Jesús para nuestras vidas, si tú y yo lo aceptamos. Así que el oro tiene unas características tremendas. Y si pudiéramos hacer unas metáforas comparando ese oro con lo que da el inicio de la vida de Jesús. Fíjate que el oro es un metal noble, de color amarillo, brillante, maleable, es un buen conductor y muy resistente a la corrosión y a la oxidación. Y se encuentra en estado libre o combinado principalmente con el cuarzo. Pues mira, Jesús representa esa brillantez, esa luz que viene a nuestras vidas. Es la luz que me ha de alumbrar si yo me dejo guiar. Es maleable en el sentido de que nos entiende a nosotros como ser humano. No se pone rígido, no, tú tienes que ser así, punto. No, Él nos entiende nuestra debilidad humana. Jesús nos entiende. Y es resistente a la corrosión. En Él no hubo corrosión ninguna. O sea, en Jesús no hubo nada de corrosión e impureza. Y esta parte de que se encuentra en estado combinado principalmente con el cuarzo,
viene a mi mente en la palabra, me parece que es en Juan 15, donde dice que nosotros tenemos que estar unidos a la vid. Tenemos que estar unidos a ese Padre, que es ese tronco. Entonces, esa fusión mía con Jesús para poder llegar al Padre. Luego, mirra. La mirra es una sustancia resinosa de color rojo, con olor intenso, compuesta de aceites esenciales que se extrae de un árbol, del árbol de mirra, cultivado principalmente en Arabia y en Etiopía, y que se emplea en la perfumería. En tiempos antiguos era muy, pero que muy cara. Pero la mirra tiene ese poder medicinal. La mirra se utilizaba como antiinflamatorio y antiséptico. Entonces Jesús tiene en la vida de nosotros ese poder medicinal, ese poder de sanación en nosotros, si nosotros así lo permitimos, si así lo dejamos obrar en nuestras vidas. Viene a darnos ese olor rico de pureza, ese olor rico de que mira, estás conmigo, estoy contigo. Así que esos olores aromáticos de Jesús, yo me imagino a Jesús pasando por la orilla del lago y esa fuerza que él debe de haber transmitido desde adentro y ese olor que debe de haber transmitido. Bueno, para mí entiendo yo que los de aquel momento fueron muy, pero que muy bendecidos de haber podido compartir con él, pero hoy día tú y yo también podemos compartir con Jesús, si así tú lo quieres y si así yo lo quiero. Y luego más adelante, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Incienso. Hay una diferencia entre la mirra y el incienso, porque la mirra se extrae de un solo árbol y el incienso se puede hacer de varias resinas de varios árboles. Pero el incienso está asociado como ofrenda a Dios. Está asociado a todo aquello que tiene que ver con la santidad, con Dios, con esa pureza. Así que, ¿qué 3 regalos ofrecieron los Reyes Magos? Sí. Oro, incienso y mirra. En esa misma manera, Teresita, si vemos también, vemos esos regalos que también son los regalos que el Señor nos ofrece a nosotros. ¿Verdad? A nosotros decirle que sí. El oro como la capacidad de poder tener acceso a ese tesoro que Dios, poder ser capaces de llegar allí donde está Dios en su trono, con toda su majestad. La mirra es ese, como tú decías, ese poder de sanación, ese aceptar lo que me está pasando y dejar que sea Dios el que haga en mi vida, que sea el que sane, que sea el que rompa las cadenas que son necesarias, que abra las puertas. Y el incienso, a mí me gusta una frase que utiliza Pablo en su segunda carta a los Corintios, que dice que tenemos que tener el buen olor de Cristo. Y yo creo que pues cuando nosotros nos insertamos en ese amor de Dios, nos insertamos en ese decirle sí a Dios incondicionalmente, pues empezamos nosotros a entrar en esa gracia con Dios, que nos permite, aun si nosotros ser merecedores del mismo, de tener ese olor a Cristo. Y que otros también pues puedan también vivir esa experiencia al ver lo que nosotros estamos experimentando, ¿no? No con el hecho de que parezcamos que estamos actuando, sino más bien porque eso es lo que estamos viviendo. Y eso es lo que también estaban viviendo en ese momento los reyes, ¿no? Esa experiencia de estar allí ante el Rey de Reyes, donde ese trono que, aunque fuera un pesebre, era el trono de Dios,
que se hacía allí presente. Y yo creo que tiene mucho sentido, y eso que tú nos acabas de explicar de estos tres elementos es extraordinario, especialmente lo del oro. Pero no te quito tiempo, sí, podemos sigo, ¿verdad? Seguimos para la próxima. Puedes continuar, me encanta que sea así, ¿verdad? De manera coloquial. Y sí, esos tres regalos fueron tres regalos dignos de un rey. Dignos de un rey. Y dignos de tres reyes que fueron a adorarle. Y en esa adoración ellos llevaron, aparte de sus regalos, llevaron su presencia. Y eso muchas veces es lo que nosotros tenemos que darle a Dios, nuestra presencia. Pero más adelante lo vamos a ver. Esos tres regalos, Teresita, el Señor nos los sigue dando a nosotros todos los días. Su reinado, su sanación, esa santidad. Pero nosotros tenemos que ir a buscar esos regalos y encontrarlos. A veces los tenemos al lado y no los vemos. Eso es así, tienes toda la razón. Somos nosotros los que tenemos que ir y pedir que esos regalos lleguen a nosotros. ¿Qué nos pide el niño recién nacido? El Emmanuel no nos pide nada. Él no nos pide nada. Porque todo lo que nosotros le ofrendamos a él tiene que ser desde nuestro libre albedrío. Tiene que ser desde ese libre albedrío, que es la potestad que tiene el ser humano para obrar según considere y elija. Entonces yo tengo que elegir mi Dios santísimo, yo te quiero adorar, yo quiero estar contigo, pero eso tiene que venir de mí, como decía Manolo. Tenemos que irlo a buscar, pero también en esa búsqueda lo tenemos que pedir. Tenemos que decirle, Dios mío, necesito de tu sanación, necesito de esa mirra tuya para que me sane. Como decía también Héctor, que me sane física, emocional, mental y sentimental. Y eso es todos los días, porque todos los días hay una lucha y hay una batalla. No porque yo pude superar con la ayuda de Dios hace 2 semanas una situación, no quiere decir que la de hoy no pueda superarla sin Él. No, tengo que pedirle a Él que venga conmigo a superar esa situación. Y todos los días tenemos que ir en busca de esos 3 regalos también que Él nos da, ¿verdad? Porque todo ese oro es para nosotros, toda esa mirra es para nosotros y todo ese incienso es para nosotros. Una correspondencia, ¿verdad? Digo, que a nosotros le damos, Él nos da, pero en realidad Él no nos pide nada. Tiene que ser desde nuestro libre albedrío y desde nuestra conciencia. Es porque yo quiero. Sí, yo ahí tendría que añadir, Teresita, que el Señor lo que nos pide es que podamos tener un corazón humillado, arrepentido, ¿verdad? Y ir con ese reconocimiento de que Él es Dios con nosotros, como bien es el significado de lo que es Emmanuel. Es Dios con nosotros, y a veces esa parte de ese Dios con nosotros, con todas las situaciones que nos ocurren a diario, se nos olvida que nosotros le hemos creído al Dios que anda con nosotros, que va con nosotros, que aún en los momentos de dificultad se hace presente. Y yo creo que el Adviento, aunque es un tiempo de preparación, también es un tiempo de esperanza y de un reconocer a este Dios que ha decidido estar conmigo. Ahora estoy yo entendiendo, comprendiendo que Dios anda conmigo, porque a veces caminamos como a ciegas, y a diferencia de los reyes que iban bien enfocados en la estrella, ¿verdad? Ellos no se movieron de la estrella en ningún momento. Nosotros a veces nos desviamos, o a veces pues
ven las mismas situaciones, es tanto el dolor, el sufrimiento, es tanto quizás la tristeza que nos embarga, que nos hace quizás nublarnos un poco y no ver que Dios está con nosotros, está ahí tan cerca. Y yo que siempre pienso que especialmente ese concepto de Dios con nosotros, yo creo que quien mejor lo puede entender es la madre, fíjate, la mujer, porque es que cuando los hijos, ¿verdad? Ya las madres saben de antemano, cuando los hijos tienen una situación, ya ellos lo saben. No se la tienen que decir mucho, con solamente oír el tono de voz de un hijo, ya las madres saben qué está sucediendo, ¿verdad? Y entonces yo creo que Dios le ha dado ese gran don a la mujer, a la madre, de poder tener, ¿verdad? De poder tener ese oído bien claro y saber lo que sus hijos necesitan, aun cuando los hijos no te lo digan claramente. Sí, eso es así. Está ese sexto sentido de uno como madre para con los hijos y es muy cierto lo que tú dices eh, con relación a que yo puedo mirar a mis hijos y decirle, te está ocurriendo esto, estás pasando por algo y fíjate que en esa forma, ¿verdad? María, pues en su trayecto de la vida de Jesús, entiendo yo que ella con mirarlo sabía si él estaba alegre, si él estaba contento, si él estaba preocupado. eh, y sí, esa es una de las características de nosotros como madre, el poder mirar a nuestros hijos y poderlo leer como si fuera un libro de páginas abiertas y encontrar en dónde es que yo puedo también obsequiarle uno de esos regalos a mis hijos, que de eso vamos a hablar luego más adelante. Bueno, pues eh, decimos, ¿cómo puedo adorar a Dios? Pregunto, ¿cómo puedo adorar a Dios? Pues mira, en espíritu y en verdad, a Dios se le puede adorar o se le debe de adorar en espíritu y en verdad. La palabra nos dice en Juan 4:24, en el diálogo con la samaritana, que debemos de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y en ese coloquio de Jesús con la samaritana, él le dice, ve y busca a tu marido, y ella le dice, no tengo marido, y él le dice, pues mira, estás diciendo la verdad, porque 5 maridos has tenido, estás diciendo la verdad, o sea que él nos conoce, y él sabe si nosotros vamos a ir con la mentira, con la máscara, o vamos a ir con la verdad de nosotros, y eso es, ahí es que empieza ese pesebre que nos hablaba Héctor, cuando yo empiezo a reconocer mi verdad. Cuando yo empiezo a decirle, mira Jesús, mi verdad es esta, perdóname, hazme una criatura nueva. Quiero que entres a mi vida y me hagas una nueva criatura. Porque entonces ahí yo estaré en mi verdad, con mi espíritu y en ese pesebre adorando a mi Jesús. Y le podemos hablar a Jesús como estamos hablando ahora, pero tenemos que ir limpios, tenemos que ir sin mentiras, tenemos que ir con una verdad para podernos acercar y poder tener ese incienso para podernos elevar con Dios. Fíjate que en Mateo 6:7 Jesús nos exhorta a entrar a nuestro cuarto, entra a tu cuarto, cierra puertas y ora a tu Padre que está allí a sola contigo. Y ese cuarto puede ser, por ejemplo, esta habitación donde yo estoy ahora, cierro la puerta y puedo entrar en oración, en ese diálogo con Jesús. Pero más que el lugar, es la persona, ese cuarto es la persona, es mi persona. Es yo cerrar la puerta de mis oídos para los ruidos,
Es yo cerrar la puerta de mis ojos para yo poderme concentrar y verlo, poder estar ahí en adoración con Él. Y aunque yo esté rodeada de personas a mi alrededor, cientos de personas, yo puedo adorar a Dios en esa oración. Yo puedo entrar en esa habitación mía, que es mi mente, es mi corazón, es mi cuerpo. Y ahí yo puedo estar orando con Dios. Me ha pasado muchas veces. Me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, los otros días iba a salir y escuché como, pues, como un altercado entre dos personas. Y ahí mismo yo cerré mis oídos y entré. Señor, manda a tus santos ángeles, pon la paz, pon la paz, pon la paz, Señor. Se lo pedí. Y mira, ya cuando salí, ya yo no escuchaba ese altercado entre esas dos personas. Así que podemos estar rodeados de personas, podemos estar rodeados de niños que rían, de gente que esté cantando, que haya un altoparlante, y yo puedo entrar en oración. Que no va a ser fácil, pero es que nada en la vida es fácil. Todo hay que cultivarlo, todo es un proceso, pero se puede. Y así es como nos lo pide, ¿verdad? Y nos lo plantea Jesús en Mateo 6:7. Entra a tu cuarto, cierra puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y en ese a solas con el Padre, debo de pedirle en espíritu y en verdad que nuestro corazón sea ese pesebre para recibir a Jesús en esta Navidad. Y que nos haga dóciles y escucha a su espíritu para ver en el rostro de nuestro hermano, poder ver el rostro de Cristo y poder ofrendar lo mejor que hay en mi casa, que es el oro, el incienso y la mirra. Como así nos lo demostraron los santos Reyes Magos. Y luego vamos a ver, desde mi punto de vista, en mi opinión, cuál es ese oro, cuál es ese incienso y cuál es esa mirra que hay en mi casa. En mi casa, que es yo como persona, tú como persona. ¿Cuál es ese oro? ¿Cuál es ese incienso? ¿Cuál es esa mirra que tú vas a dar? Pues mira, ¿qué es lo mejor de cada casa? Las personas que habitan en ella. Eso es lo mejor que hay en cada casa. Cada persona que habita en la casa de uno, no en la casa del vecino ni en la casa del otro vecino, sino en la mía, porque tenemos, como decía ahorita, nadie puede dar lo que no tiene, cada uno da desde lo que tiene. Entonces, tú tienes que cultivar eso tú para que luego entonces lo puedas llevar a los demás. Las personas que habitan en cada casa es lo mejor que hay en ellas. Según los magos recorrieron un desierto para ir al encuentro con el niño Dios, también nosotros tenemos que recorrer nuestro desierto. Ese desierto puede tener muchas caras o puede tener muchos nombres. La falta de fe puede ser una de ellas. Y eso es un desierto que cuando lo recorras le tienes que pedir, Señor, aumenta mi fe. Cada día, Señor, aumenta mi fe. Puede ser ese desierto, el egoísmo que hay en cada uno de nosotros. Ese egoísmo, Señor, ayúdame a poder ir desprendiéndome de este egoísmo que tengo yo como persona. Cada cual puede, ¿verdad?, verlo de diferentes maneras. También ese desierto pueden ser enfermedades que uno tenga que recorrer. Ese desierto también puede ser malos entendidos. Puede ser muerte de un ser amado. Y entre tantas y tantas cosas más.
pero cada uno tenemos que recorrer nuestro desierto. Y en ese desierto, cuando lo recorramos, entramos en esa oración con el Padre, en espíritu y en verdad, y decirle, Señor, mira, tengo falta de fe, mira lo que me ha pasado, me han herido, esto. Y tú vas en ese diálogo con Él, y vas en esa humildad, en ese pesebre de tu corazón, pidiéndole, Señor, aumenta mi fe para que otros puedan también, al ver mi reflejo, mi modelo, puedan otros también pedirte la fe, ese don tan maravilloso para poderte ver como lo que eres, como Dios, que viene a salvarnos, que vino a salvarnos, que viene a darme lo mejor que hay en Él, que es todo. O sea, lo mejor en Dios es todo, porque es amoroso, es Dios Padre es amoroso, Dios Hijo también, Dios Espíritu Santo nos da un entendimiento si nosotros lo pedimos. Hay una pregunta que la aprendí con Padre Ignacio Larañaga. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Cuando uno hace esa pregunta, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¡Wow! Como el Espíritu Santo te alumbra y te contesta y te va diciendo, paso a paso, te va haciendo el mapa, te va haciendo la estrella para guiarte a ese pesebre. Y es maravilloso, pero nosotros tenemos que pedirle a Él en esa oración que también haga éfeta en nuestros oídos, o sea, que se abran esos oídos espirituales, que se abran nuestros ojos espirituales y que podamos estar atentos a la escucha de su voz, de lo que nos quiere decir. Pero para eso tiene un precio. Y el precio ya es que tenemos que ir en silencio, cerrando las puertas, ¿ves? Cierras la puerta de todos esos ruidos internos y haces ese silencio. Así que pedirle al niño Dios que nace en esta Navidad, que nuestro hogar sea también ese pesebre donde abramos esos cofres de regalos, donde le demos a cada integrante de nuestro hogar, empezando por mi hogar, para luego ir afuera, porque muchas veces somos luz afuera y tinieblas en nuestro hogar. Así que tenemos que empezar por pedirle en nuestro hogar que nosotros podamos llevar estos regalos a nuestra casa. Y el oro. ¿Cuál es mi regalo de oro? ¿Qué yo le puedo dar a cada integrante de mi casa, mi regalo de oro? Pues mira, nuestro tiempo. Y eso suena como tan bonito, pero no. Es que dentro de nuestro egoísmo como persona, decimos, no, es que yo necesito mi tiempo. No, pues entonces empieza a darle tiempo a las personas de tu hogar, darle tiempo a los demás. Bueno, ahora mi esposo y yo estamos con el nido vacío, pero cuando mis niños estaban en casa, o sea, qué mucho yo disfrutaba de esas conversaciones con ellos. A veces, un sábado yo podía estar 1, 2, 3 horas, lo que se necesitara, dando ese tiempo. Nosotros, antes de casarnos, pues pusimos una regla. Y una de las reglas era que cenábamos todo en la mesa. Todos íbamos a cenar, todos los componentes de mi familia iban a cenar en la mesa. Y todos los días se daba ese tiempo de poner la mesa y poder cenar juntos. No tenía que ser todos los días, pero cuando se cocinaba, cuando yo cocinaba o mi esposo cocinaba, poníamos la mesa. Y aún hoy día, aunque estamos él y yo solos, nos damos ese tiempo de cenar juntos. No unos en el family, otros en el cuarto por allá viendo televisión, no. Hay que darnos ese tiempo de compartir. Ese oro es
escucharnos, callar cuando alguien de mi familia, y claro, luego afuera también, pero callar, dejar que se expresen, no interrumpirlos. Fíjate que Dios es tan maravilloso que cuando crea el ser humano le da 2 oídos y una boca para que escuchemos más y hablemos menos. Pero estamos en tiempos de que todo el mundo quiere hablar. Y es tan poco el tiempo que se da para escuchar. Y yo entiendo que ese es uno de los regalos maravillosos que tú puedes dar en esta Navidad. En términos de precio, no te cuesta nada. Y en términos de valor, bueno, es incalculable. A veces las personas lo único que necesitamos es que se nos escuche. Que se nos escuche, punto. Y en el hogar nosotros tenemos que empezar a escuchar. Si me está hablando y yo coger aquí el teléfono, no, ajá, sí, te contesto. No. Tenemos que mantener ese contacto visual para enfocar, para decirle a esa persona, mira, yo estoy aquí contigo. Físicamente, todo mi ser está aquí contigo. No una parte que se fue por allá con el celular. No, estoy yo aquí contigo. Así que ese oro que vayamos a dar en esta Navidad en nuestro hogar sea nuestro tiempo. Vamos a escucharnos mirándonos a los ojos, sin interrupciones, sin distracciones, alimentando ese calor humano de las relaciones de esposo-esposa, padre-hijo, madre-hija, hermana-hermana, en fin, decirle, yo estoy aquí. Ay, que con él no se puede hablar porque tú le hablas y él te dice esto y aquello. Empieza en oración a pedírselo a Dios. Señor, dame ese regalo de que yo pueda escucharlo y él me puede escuchar a mí. Pero tienes que ir a pedirlo. Como decía Manolo, tenemos que ir en busca de esos regalos. El incienso. ¿Cuál será el incienso? Para mí, el incienso es, en esta Navidad, la palabra buena y amable, nuestro perfume agradable a Dios. Cultivar los buenos modales para los de mi casa y para el prójimo fuera de mi casa. Esa palabra amable, esos buenos días, por favor, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? O sea, son pequeñas cositas, pero cuando vamos a ver, se hace un montoncito de arena y después se hace una duna de arena. Esa buena palabra, hoy día no sé qué es lo que está pasando, que el que grita más es el que tiene más autoridad, ¿no? Desde mi punto de vista es el que tiene el carácter y la firmeza, porque yo puedo gritar, pero no ser firme en lo que digo y en lo que expongo. Así que yo puedo darme a respetar sin tenerle que gritar a nadie, siendo firme, constante, ¿sí? Constante. Y la firmeza no quiere decir que en un momento yo tenga que, pues vamos a decir que tenga que negociar unas cosas, no, porque podemos llegar a un punto medio. Ahí entra, ¿verdad?, el entendimiento y entra esa diplomacia, porque tampoco es lo que yo quiera, sino que lo que lleguemos a un punto medio. Pero podemos tener ese incienso, ese regalo para los de mi casa y los demás, con una palabra buena, amable, perfume agradable a Dios. Tanto es así que en la Biblia nos dice, cuidado de aquel que le diga necio o idiota al hermano. Entonces yo veo que últimamente hay una palabra que se utiliza tanto y es, antes era bien ofensivo esa palabra, especialmente que se la dieran a un varón. Y hoy día es como un saludo.
Y esa palabra a lo mejor otra persona le puede calar y le puede hacer daño. Así que en esta Navidad regales ese incienso, esa buena palabra tuya, esa amabilidad tuya, perfume agradable a Dios. Que no seas indiferente, ¿ok? Así que vamos a cultivarlo en nuestra casa para luego poderlo cultivar hacia los demás. Pídele a Dios que puedas elevarte a Él como incienso dulce para los tuyos y los demás, viendo en cada uno el rostro de Cristo. Y la mirra. Pues la mirra, tus pequeños actos de amor. No tiene que ser nada grande, no, pequeños actos de amor. Ayer estaban en la televisión comentando sobre esta persona que se detuvo para aguantar el tráfico y que una persona de mayor edad podía asistir. Así que eso fue un pequeño acto de amor que ese hombre tuvo con esa viejita que iba a cruzar. Así que podemos hacer pequeños actos de amor. Por ejemplo, en esta Navidad, que tú hagas una comida preparada con mucho amor, ¿verdad? Que tenga ese ingrediente así, ¡chum!, que tú lo eches en esa olla y ese ingrediente especial sea ese amor que tú le estás echando. No tienes que estar cocinando todos los días, pero en estas fiestas, en estos días, puedes preparar una buena comida para los tuyos y disfrutar. Estoy hablando de los que estamos en casa, ¿verdad? De los que vivimos ahora mismo en las paredes de casa, no de los que vengan de afuera, porque sabemos que estamos en esta cuarentena. Pero darle ese detalle bonito, ese acompañar, esa mirra que sea el acompañar en un tránsito difícil de enfermedad o por accidente o alguna situación de abandono, malos entendidos, entre otros, que tú puedas dar ese detalle de amor, de decirle, mira, estoy aquí para poderte ayudar, dime qué tú necesitas de mí. Así que con decirle a tus amados, estoy aquí para ayudarte, cuenta conmigo, es tu persona y tus actos pequeños de amor lo que tú te vas a llevar a la tumba y por lo que tú serás recordado. Y de eso te van a pedir cuentas. Así que ¿qué es lo mejor de cada casa? Pues el oro, el incienso y la mirra, que es el tiempo, las palabras buenas y los pequeños actos de amor. Y en la próxima diapositiva sería, recuerda que tú eres ese rey mago en tu hogar y que cada miembro en tu hogar va a reflejar el rostro del niño Dios Emmanuel. Así que con esto pues doy por terminada la charla. Me gustaría que tengamos ese intercambio de respuestas, de ideas. Pues mira, yo mientras te escuchaba en esta última parte de tu reflexión, y tú hablabas de que no tenían que ser grandes cosas, ¿verdad? Grandes regalos. El Señor, Dios, si vemos a través desde el Viejo Testamento hasta el Apocalipsis, vemos que es un Dios de detalles. Es un Dios que no necesita de grandes cosas para demostrarnos cuánto nos ama. Claro, nos demostró su gran amor en la cruz con Cristo, pero a través de nuestra vida y a través de todas las situaciones que acontecen a nuestro alrededor, el Señor nos va mostrando su amor.
Hay una frase, si no me equivoco, es en el libro de Miqueas, pero que dice que el Señor nos acurruca como con hilos de ternura y de misericordia, ¿verdad? Es ese elemento de que nos sostiene como si fuéramos niños. Y yo creo que en este tiempo de Adviento es quizás mirar esa frase que les dice Jesús a los apóstoles cuando coloca al niño en medio de ellos y le dice, todo aquel que sea como como los niños, llegarán al reino de los cielos. Y claro, ¿qué tiene el niño que no tenga un adulto? Pues que crea ciega, que cree, porque, ¿verdad? Porque tú le dices que existe un Dios y él automáticamente te dice, pues sí es verdad, existe Dios, y te cree. Entonces a nosotros a veces nos falla el hecho de no creerle a Dios, de que ese elemento de confianza, que es una de las cosas que ahorita hablabas, esa confianza, pues no somos constantes en ello, no somos constantes en confiar en Dios, y lo digo de forma general, ¿verdad? No necesariamente contigo o con Manolo, sino en general en ocasiones nos falta esa constancia de realmente creerle a Dios. Y claro, es que creo que vivimos en un tiempo en que necesitamos tener estadísticas y necesitamos tener evidencias, ¿verdad? Cuánticas para poder realmente saber que Dios existe y que Dios está y que Dios va a hacer. Sin embargo, Dios trabaja de otra manera distinta, trabaja quizás con esa persona que tú no hace tiempo que tú no sabías de ella y te llama y habla contigo y a lo mejor ahí pues, tú estabas en una situación de soledad o estabas en una situación de desesperanza y esa llamada cambia no solamente tu rostro, sino cambia toda tu perspectiva. Y eso es un detalle de amor y es un detalle que Dios pone en el corazón de otras personas también, porque y eso es para quizás otro tema, pero a veces se nos olvida que nosotros al aceptar a Dios somos instrumentos de Dios y a veces pues creemos que es por nosotros mismos que lo hacemos, ¿verdad? No voy a llamar a fulano o a fulana y no, es Dios que nos pone esa inquietud en el corazón y en nuestra mente y yo creo que parte de toda esta reflexión que nos acabas de dar nos debería llevar no solamente a preparar nuestro hogar, no buscando mayores cantidades de guirnaldas y de bombillas y de adornos externos, sino más bien despojarnos de todo aquello que nos imposibilite recibir a Dios. Sea el pecado, por un lado, ¿verdad? Que siempre, pues, al vivir en pecado, pues, de alguna forma o manera, pues, evitamos que Dios esté, porque Dios no está donde hay pecado. Es lo primero. Pero también romper con todas aquellas cosas que realmente nos imposibilitan caminar como fueron guiados los Reyes Magos, ¿verdad? A veces las mismas dudas pueden ser eso que nos ata. Las mismas situaciones familiares, situaciones que a veces no entendemos, que suceden en todas las familias, ¿verdad? Tienen una dinámica particular. Y entonces eso nos ata. Quizás esa soledad, que vivimos en unos tiempos de mucha soledad, ¿verdad? A veces vivimos rodeados de mucha gente, pero nos sentimos que estamos viviendo solos. A lo mejor esa soledad es lo que nos tiene un poco aguantados y no podemos caminar hacia esa luz, que es la luz que tú ahorita mencionabas, Teresita, que es la luz de Cristo. Es la luz porque siempre es importante, y aunque lo hemos escuchado tantas veces, pero saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que cuando nosotros realmente nos apartamos en esa intimidad con Él, en la oración, como hablabas ahorita, o cuando realmente ponemos todos en sus manos, pero con todo el desprendimiento, ¿verdad? Voy a dejar que mi sabiduría no sea la que controle en este momento, sino que sea Dios el que haga.
Pues cuando hacemos todo eso, yo creo que empezamos a caminar. Sí. Empezamos y el Emmanuel se hace el Dios con nosotros. Y en ese caminar, una de mis meditaciones, o sea, yo me he visto cogida de la mano con Jesús caminando y hablándole de esa verdad que hay dentro de mí, que no la puedo, se la podré ocultar a otra persona, pero a él no. Él sabe lo que hay en mi corazón, pero desde mí tiene que haber ese desprendimiento y esa cortesía de decirle, no, quiero que vengas a mí y yo quiero estar lo más que yo pueda reconociendo mi pecado, limpia de ese pecado, para que tú sigas caminando y te hagas siempre presente en ese caminar tan hermoso de día a día. Yo no sé qué caminé ayer, o no voy a caminar pasado, no. Eso tiene que ser de un día a día. Esto no es como me dijo el endocrinólogo, que tenía que caminar 3 veces en semana 45 minutos. El caminar de nosotros no es ese. El caminar de nosotros trabaja desde otra perspectiva y es un caminar constante, es un caminar de momentos de cansancio, pero también de mucho gozo, ¿verdad? Cada momento en que vemos que Jesús anda con nosotros, pues eso nos llena aún más de alegría. Y en los momentos en que no lo vemos, pues sabemos ya ese refrán, ¿verdad? O esa historia que es el Señor que nos carga. Fíjate, ahora que dices eso, perdona que te interrumpa. Cada ser humano tiene una historia y un camino que ha recorrido para llegar hasta donde está hoy. Y mirando así hacia el pasado, ahora que tú acabas de decir lo del gozo, recuerdo entre tantas situaciones que una de mis oraciones era, Señor, permíteme pasar esta prueba, pero si hay algo que yo te pido desde el fondo de mi corazón, es que me dé tu gozo, tu alegría, para poder seguir recorriendo este camino que yo tengo que recorrer, que nadie lo puede recorrer por mí, soy yo. Ahí me tengo que hacer cirineo con él cargando mi cruz, porque ese es el camino que yo tengo que recorrer, pero dentro de mí, dame la alegría, dame ese gozo de poderlo cargar, esa cruz con alegría, poderla cargar sin estar, vamos a decir, con raíces de amarguras dentro del corazón. Fue que me vino a la mente cuando lo hablaste. No, y ahora mismo, mira, cuando tú hablabas, me acordé de una lectura, una lectura que hice hace mucho tiempo atrás, que decía que nosotros los creyentes, pensamos que cuando estamos en una situación particular de mucha sufrimiento, de dolor o de tristeza, pensamos que esa es nuestra cruz. Sin embargo, este teólogo decía que nuestra cruz comienza con nuestro nacimiento y finaliza en el momento de mi Pascua. Todo lo que ocurra entre medio es parte de mi cruz. Es parte de eso que estoy llevando, de ese caminar con Dios. Y por eso es que cuando leemos la primera carta de Pedro, en donde y también Pablo también también hace mención de lo mismo, de que nosotros tenemos que asumir el sufrimiento con Cristo. Nosotros tenemos también que en ese desprendimiento de yo con el Dios con nosotros, yo también decir, Señor, pues yo estoy dispuesto a caminar contigo, aunque me duela, aunque sienta tristeza, aunque me sienta que no tengo más fuerza, pero camino contigo. ¿Por qué? Porque es que le he creído. Entonces nos pasa como dicen las Escrituras, después que ya tú tienes las manos en el arado, no puedes mirar para atrás porque después no le sirves al rey y al reino de Dios. Y entonces nos pasa también eso, ¿verdad? Que ya después que tú has conocido a Dios, pues tú dices, bueno, ¿y para dónde voy a ir? Si ya he conocido lo más grande, lo más extraordinario. Yo creo que en gran medida eso es lo que le pasó a los Reyes Magos. Llegaron allí y dijeron, pues mira, ya ¿a dónde más voy a ir? Si ya he encontrado aquello que es más extraordinario que todo lo que yo conocía, de todo lo que yo entendía que era importante.
Quizás por eso es que Pablo nos dice, ¿verdad? Pensaba que tenía, ¿verdad? Que había aprendido tanto y que tenía tanto conocimiento, pero me di cuenta que al conocer al Señor, todo aquello era basura. Todo aquello que pensé que era importante ya no lo es. Y eso es parte de este tiempo, de ese oro, ese incienso y esa mirra, ¿verdad? Donde yo estoy en ese caminar con Dios. Como tú decías, ¿qué haría Jesús en mi lugar? En esos momentos en que tenemos que tomar una decisión, y a veces las decisiones son bien difíciles. Y entonces uno dice, bueno, Señor, pues, ¿cómo tú lo resolverías? ¿Verdad? Y suena muy fácil, pero sabemos que pues tiene unas grandes dificultades, y más en estos días en que pensamos que todo es como el celular, que es rapidito, ¿verdad? Yo toco un botón y resuelvo y ya, y no. La fe no es así, no trabaja. Sí, todo es al toque de un dedo. No, hay que cultivar vamos a decir, hay que cultivar la fe, hay que cultivar la esperanza, hay que cultivar la paciencia. Esos 3 ángeles hay que irlos cultivando. Y pues se necesita de ese oro que tenemos nosotros, que es nuestro tiempo. Tenemos que hacer ese tiempo para poderlos cultivar. Y como tú dices, no todo es al toque de un dedo. No, hay que... Los grandes árboles, ¿verdad? Para erguirse, tienen que tener unas raíces bien profundas. Tanto es así, ¿verdad? Como el bambú chino, que para crecer de momento hubo que estar cultivándose adentro en la tierra, sus raíces, por 7 años. Y después de 7 años, emerge y se hace grande. Pues así somos nosotros, tenemos que cultivar ese oro, ese incienso y esa mirra en oración y pedirlo. Jaco, no te voy a dar todo el espacio ahora para ti, porque no has hablado hoy, ¿sabes? Yo estaba ya triste, Teresita, y Héctor no me han dejado hablar, me han dejado para lo último, y yo estaba dando chances, pero ya estaba, y no me dejan hablar. Pues mira, Teresita, es un tiempo propicio, de Adviento, para nosotros seguir persiguiendo esa estrella, pero la estrella verdadera, que a veces vamos detrás de otras estrellas que no son las verdaderas, pero es un tiempo propicio para nosotros seguir esa estrella verdadera, que esta estrella es Jesús. Y poder nosotros, igual que a esos Reyes Magos, seguir dando regalos a diestra y siniestra. Esos regalos de buenas obras, estos regalos de tiempo, como tú decías, que muchas veces la palabra mágica, no tengo tiempo, estoy ocupado. Y tú no sabes lo mucho que es un detalle para una persona que está sola, que tú le dediques un ratito de tiempo, que tú la oigas. Y cuando tú terminas, wow, gracias por el consejo, tú no has dicho nada. Simplemente le diste un tesoro, le diste oro o incienso o mirra en ese ratito que tuviste con ella. Que este tiempo de Adviento nosotros podamos detenernos, que es un Adviento diferente. Es Adviento diferente ya por la pandemia, pero en nuestro interior, nuestro espíritu, es un Adviento diferente. Hemos tenido tiempo de más para meditar, para estar solos, para poder buscar palabra de Dios en esta soledad. Pues vamos a aprovecharla para que este tiempo, cuando tengamos que enfrentarnos con el Señor ahí en la soledad, Señor, aquí estoy para poder ser tus manos, ser tus pies, poder llevar esos regalos a tantas personas que lo necesitan. Así que muchas gracias a todos por ver nuestro programa, y la bendición del Padre y del Hijo. Espíritu Santo, descienda sobre nosotros, nos acompañe para siempre. Amén. Buenas noches.